Tan, tan, tan. Considere los datos siguientes: voltaje valle, corriente valle, ¿Y qué quería? corriente pico. Ahí calcular, ahí dice calcular. Calcular las resistencias. Potencia de qué resistencia. Veo mínimo y veo máximo. Potencia. Profe, son ejercicios tipo examen, ¿verdad? Sí, ojalá. Ojalá. Porque si lo doy en clase, no va mañana. Se quita 3 valores. Bueno, el circuito que aparece ahí es un circuito de el otro tipo de activación de SCR que es a través de un UJT. O sea, a través de un oscilador que tenga un transistor UJT. Eso no quiere decir que no pueda ser disparado por otro método. O sea, mientras aquí exista una señal que permita poder disparar el SCR, todo eso es válido. Se puede tener ahí un circuito con operacionales si quiere. O un oscilador o sea, que emita una señal con amplificadores operacionales. O puede tener un circuito que tenga transistor. O puede haber un circuito ahí que pueda dispararse, si usted quiere, hasta con un micro. Con un microprocesador, un microcontrolador. O sea, mientras haya una señal que cumpla las características de poder activar el SCR, toda la circuitería que aparezca ahí es válida. Tenemos datos del UJT. Se supone que todos estos datos son extraídos de la hoja técnica. O sea, todos estos datos aparecen en la hoja técnica. A excepción del ángulo de disparo que se está dando aquí, que puede ser variable. O sea, nosotros podemos tener un ángulo de disparo, de aquí dice 60 grados, pero eso pudiese ser de 30 grados, de 45 grados, de cualquier valor. Simplemente eso es lo que nos va a determinar entonces como ustedes vieron en la práctica, el valor del voltaje que va a recibir la carga. O sea, la potencia que reciba la carga. Una resistencia acá, limitadora, un Zener que actúa como regulador para poder activar el circuito oscilador. Pues recuerden que este transistor funciona con voltaje constante, o sea, funciona con DC, no funciona con AC. No podemos polarizar el UJT con los 110 voltios. Necesitamos un valor constante que pueda polarizar el transistor. Y ese voltaje constante se logra a través del regulador Zener que aparece ahí. Eso indica que el voltaje VCC de esta circuitería va a ser 30 voltios. 30 voltios que están aplicados acá, que estarían aplicados al circuito oscilador. Nos piden todos los valores de aquí, del oscilador, el valor máximo, el valor mínimo, el valor de esta resistencia y la potencia que pueda disipar esta resistencia. O sea, qué potencia debe estar, entonces, qué potencia debe tener esa resistencia para poderse utilizar. Nosotros tenemos varios cálculos que se han hecho, o varias ecuaciones que nos permiten calcular todo eso que aparece ahí. Si nosotros vamos a calcular el valor de R, tenemos una ecuación que dice que RE, que es la raíz cuadrada de RE máxima Por el RE mínimo. por RE mínimo. Y tenemos una ecuación que nos permite calcular cada uno de esos valores. RE mínima
Era igual a BCC menos voltaje de valle sobre corriente de valle. corriente de valle. Tenemos todos los datos. 30 voltios de BCC, voltaje de valle y corriente de valle. Así que podemos sustituir. Eso nos da el valor de RE mínimo. 2.6K. Para calcular RE máximo BCC menos RP RP sobre IP. sobre IP. Pero este valor no lo tenemos, o sea, Sí, es el la- dato del datasheet. Pero hay una ecuación que nos permite calcular Sí, eso. que es la constante implícita, exacto. BCC Y y es la constante multiplicada por BCC más 0.7. 0.7. Tenemos la constante, 0,9. tenemos el valor de BCC, así que podemos calcular el voltaje pico. 19.3. 0.62 por 30 más 0.7. El voltaje pico sería entonces 19.3. y ahora sí podemos calcular la resistencia máxima. Sería 30 menos 19.6 Punto 3, profe. punto 3 Sí. sobre 12 micros. Eso da 800.6K. 891.6K. Eso mismo. Al tener los dos valores máximos y mínimos, aplicamos una ecuación y con eso determinamos el promedio de la resistencia RE. 48.14. Sí. Estos valores máximos y mínimos nos determinan el rango de operación para esos datos que están ahí. O sea que cualquier resistencia que se utilice en la práctica entre esos dos valores el circuito debe oscilar. Y en implementarlo en la práctica con estos datos, valores menores que este y mayores que aquel, harían que el oscilador no produjera la señal. El circuito no va a producir señal, sino que si lo observamos en el osciloscopio vamos a tener una línea recta ahí, sin producir ninguna oscilación. Hay valores, se voy a calcular las resistencias estas antes de calcular el condensador. Estas dos resistencias que también salen por ecuaciones que son directas. R1 es igual a 0,3 por sobre I máximo. Y I máximo tiene una ecuación que es igual BCC entre RBB. el BCC sobre RBB. Así que podemos calcular esto sin ningún problema. 30, RBB es un dato 30 que entre también 5.000. tenemos. 6 miliamperios. Y máximo sería 30 sobre 5K. 5K. 6 miliamperios. Y la resistencia R1 sería entonces 0,3, que es una constante, sobre 6 miliamperios. 50 ohmios. 50 ohmios. Y R2 sería 10 veces R1, 500 ohmios. que sería simplemente multiplicar esto por 10 y nos daría 500 ohmios. Y eso tendríamos los valores de R1 y R2. Dígame esto. El valor del condensador. Para el valor del condensador necesitamos el tiempo de carga del condensador. Pero también necesitaríamos el tercero. También necesitaríamos el tiempo de conducción del CEN. Y además de eso tenemos el tiempo de disparo del SCA. O sea, hay tres tiempos en ese circuito. El
tiempo de disparo es la sumatoria de esos dos. El tiempo de disparo, el tiempo de conducción del Zener y el tiempo de carga del condensador. Entonces hay que determinar estos tiempos para poder calcular esto. O sea, tenemos este tiempo porque tenemos los 60 grados, lo podemos convertir sin problema a tiempo. Vamos a calcular el del Zener. Tenemos que calcular el tiempo del Zener para hacer una diferencia entre estos dos tiempos y poder determinar el tiempo de carga del condensador. Para poder determinar el tiempo de carga del condensador. Pues con el tiempo de carga del condensador nosotros vamos a calcular el periodo y con el periodo obtenemos la frecuencia. Sí. Y de allí es donde vamos a despejar el valor del condensador. Porque en la ecuación para calcular el valor del condensador está implícita la frecuencia Sí. del circuito. Así que necesitamos tener ese valor. Y para poder determinar ese valor necesitamos calcular el tiempo de carga del condensador. Matemáticamente, la vez pasada decíamos que una ecuación Zener, que es el voltaje máximo multiplicado por el seno de W. Esa es la ecuación para determinar, o sea, la ecuación que representa la señal senoidal. Si nosotros trabajamos con el Zener, nosotros tenemos una señal que tiene una amplitud de 110 por raíz de 2, que sería el voltaje máximo. Pero el Zener no comienza a conducir hasta que, o no se activa hasta que llegue a 30 voltios. Supongamos que sea aquí. Para eso tenemos un tiempo que es el tiempo Zener. O sea, necesitamos calcular ese tiempo en que a él le lleguen los 30 voltios. O sea, ¿cuánto es el tiempo que transcurre para que el Zener reciba los 30 voltios? Lo haríamos con esta ecuación entonces. Para nosotros transformaríamos esta ecuación y para nosotros este sería el voltaje Zener, este sería el voltaje máximo y tendríamos esto que sería el seno de 2pi por f por t. Este t sería el tiempo Zener. Por lo tanto, el tiempo que transcurre para que el Zener comience a conducir debemos despejarlo de esa ecuación. ¿Sabemos cuánto es el voltaje Zener? 30 voltios. Y este es el voltaje máximo, que sería 110 por raíz de 2. 155.56. Por el seno de 120 pi por el tiempo Zener. De ahí despejaríamos el tiempo Zener. Esto pasaría para acá, sería 30 sobre 110 raíz de 2. Y aquí nos quedaría el seno de 120 pi por el tiempo Zener. Aplicamos la inversa, o sea, la inversa del seno, que sería el arcoseno, o el seno en la menos 1, como le llaman también. Y simplemente despejaríamos esto de acá, y nos quedaría 120 pi por el tiempo Zener, será igual al seno en la menos 1 de 30 110 raíz de 2. Y el tiempo Todo dividido entre... será entonces el inverso del seno, 30 sobre 110 raíz de 2 sobre 120 pi. Eso nos daría el tiempo que tarda el Zener en conducir. 0,51 milisegundos. 0,52 milisegundos. Sí. Tenemos el tiempo este. El tiempo este, que es el tiempo de disparo. El tiempo de disparo va a ser igual al tiempo que tarda el Zener en conducir más el tiempo de carga del condensador. O sea, este tiempo de disparo va a ser este tiempo más este. Sí. Este lo tenemos, básicamente, el tiempo de disparo, porque tenemos los grados. Entonces, si 180 grados son
8,33 milisegundos, 60 grados será al tiempo de disparo. 2.77 milisegundos. Y al tener el tiempo de disparo y tener el tiempo cero, simplemente despejamos el tiempo de conducción, el tiempo de carga del condensador. El tiempo de carga entonces será igual al tiempo de disparo menos el tiempo cero. 277 menos 0,52. 2.25. 2.25 Sí. milisegundos. Y ese sería el tiempo que tarda el condensador en cargarse. Pero hay algo. En la práctica se observó una gráfica que tenía esta característica. Que era la gráfica que se observaba en los extremos del condensador. Esto que se veía aquí era el tiempo de carga, porque el tiempo de descarga no se observaba. Si el tiempo de descarga era tan rápido que era prácticamente instantáneo. O sea que para nosotros este tiempo de carga va a ser el periodo de la señal, porque no hay más. Simplemente el otro se repite. El otro sería repetición. Por lo tanto, este es el periodo del oscilador. Y nosotros tendríamos la frecuencia simplemente sacando la inversa de esto. Eso nos daría el valor de la frecuencia. 0.44 Hz. 0.44 kHz. No, ya va. 444.44 Sí, verdad. Sí, 444.44 Hz. El periodo de la señal entonces sería igual al tiempo de carga, que sería 2.25 milisegundos. La frecuencia de oscilación será el inverso del periodo. ¿400? 44.44 Hz. Y una vez que tenemos la frecuencia de oscilación, aplicamos la ecuación que dice y de aquí despejamos el valor del condensador. El valor del condensador entonces será igual a 1 sobre RE, que vale 48.14. 48,14K multiplicado por la frecuencia de oscilación, que es 444.44, logaritmo De 1 sobre 1 menos 0,62. 0,62. Esto da el valor del condensador. 48.30 nanofarads. Eso es correcto. Con 48.3 nanofarads. Profe, hay un ejercicio propuesto que en vez de tener un zener tiene un capacitor. O sea, tiene un transformador, un puente rectificador y un capacitor donde está el zener ahí. ¿Qué pasaría con el tiempo de disparo en ese caso? No tendría que calcular
Sería al revés. O sea, en vez de que. El hecho de que haya un capacitor acá o haya un capacitor asociado a un circuito por ahí, no sé cómo está dibujado, posiblemente haya un rectificador antes de eso. Sí. Eso Ahí. indica que eso es un cálculo de electrónica 1. Que sería la Calcular el voltaje DC que hay allí para saber cuánto es el voltaje de alimentación del UJT. La del 10%, ¿Cómo? la que es el voltaje menos el voltaje por el 10%. O sea, hay varias ecuaciones que pueden utilizarse para eso. Una es considerando que el factor de rizado sea 10%, que es lo máximo que debería permitirse en un factor de rizado una vez que se haya hecho el filtrado de una señal rectificada. Porque si yo tengo una señal rectificada y me da como voltaje pico 200 voltios, por decir algo, y voy a tener el 10% de 200 ¿de cuánto? 20 voltios. Sí, 20. Ya 20 voltios de rizado, eso es excesivo. Quiere decir que están quedando 20 voltios de AC, es lo que se está filtrando. Y el factor de rizado debería ser lo más pequeño posible. ¿Y cuál es la otra? Las otras están ahí, por eso digo que son de electrónica 1, que es el cálculo de BCC para circuitos rectificadores de media onda y de onda completa. Las ecuaciones varían, dependiendo de si se está trabajando con media onda o si se está trabajando con onda completa. Ya sabemos que va a poner mañana en el examen. No sea así, Cuando venga una técnica que no está detrás del. Porque Atrás. Sobre la. no, habría que dibujar el circuito para explicar. Sí. Ya Aún falta la potencia Para la potencia de ese y ese. y B mínimo y B máximo. Falta calcular el voltaje máximo y el voltaje mínimo son dos ecuaciones directas. Sí, Sí, ya también. está Se bien. puede calcular. Sí, calculen más bien ese y la potencia. Para determinar R. Ajá. Para determinar R nosotros tenemos el voltaje en R. ¿El voltaje? En R tenemos. Sí. Podemos calcular. Sí, como ya Tenemos estaba. Claro. aquí hay 30, ¿cuánto hay aquí? 80. 80. 80 voltios. Sabemos que ahí va a haber 80 voltios. Y la corriente que Porque se supone que esto se desprecia el consumo de la carga. Por las razones que hemos dicho anteriormente. Sí. Si es una lámpara, eso es 2 ohmios. Si es un motor, eso son 5 ohmios. Entonces, eso es despreciable. Y lo hemos dicho ya varias veces. Si tengo aquí 110 voltios entre estos dos puntos, básicamente están aquí, prácticamente lo mismo. Si esto está consumiendo 30, aquí está la diferencia. 80 voltios. 80 voltios. Pero ¿cómo calculo R si no conozco resistencia? No tengo la potencia tampoco. Ahí. Queda la corriente. La corriente. Faltaría calcular la corriente. O sea, necesitaríamos calcular la corriente que pasa por aquí. Y tenemos la potencia. Pero de Z. De Zener. O sea, podemos calcular la corriente del Zener. Ahora, ¿y esta corriente que pasa por aquí? Porque eso es un nodo que divide la corriente. Sí. Cuando se hacen cálculos o diseños, se hacen consideraciones. Y las consideraciones de diseño siempre se trabajan con valores máximos y mínimos. O sea, yo debo o estar ubicado en los valores críticos máximos o en los valores críticos mínimos. Normalmente para la corriente uno calcula el valor crítico máximo, porque eso le permite que corrientes que estén por debajo de ese valor sean totalmente válidas. ¿Cuál sería la corriente máxima que puede pasar por esta resistencia? La misma del Zener.
Tenemos los la watts. misma del Zener. Porque cuando esto está conectado, esta corriente se hace menor. Porque esta se distribuiría entre las dos. Entonces, si nosotros tenemos la corriente del Zener, nosotros podemos aproximar o suponer que esta es la máxima corriente que puede pasar por la resistencia. Y tendríamos el valor de la corriente y el valor del voltaje para poder calcular la resistencia. La potencia del Zener es igual al voltaje Zener por la corriente Zener. Y de ahí podemos despejar la corriente Zener, que es igual a la potencia sobre el voltaje. En este caso serían 2 vatios sobre 30 volts. 66.67 miliamperios. 66.67 Miliamperios. Ahora, que la corriente ER a través de la resistencia sea la misma corriente del Zener. Y sabiendo a través de un LKB que menos 110 más el voltaje de la resistencia más el voltaje del Zener es igual a 0, haciendo un LKB aquí. Y por lo tanto, el voltaje R va a ser 110 menos 30, 80 voltios. Podemos determinar cuál es el valor de la resistencia. Al voltaje, que sería 80 dividido entre 66.66. 66.66 miliamperios. Esto nos da una resistencia igual a 1.2K. ¿cómo? 1.2K. 1.2 kilómetros. Y ahora podemos determinar la potencia que requiere esa resistencia. Por una razón, aquí hay un voltaje muy alto. Y por lo tanto ahí no sirve ninguna resistencia de las normales, de color. Para determinar la potencia en R tenemos las tres fórmulas son válidas. B por I y cuadrado R o B cuadrado sobre R. Cualquiera que se use es igual. Tenemos los tres datos. 80 por 66. Si utilizamos B cuadrado sobre R, tendríamos 80 al cuadrado sobre 1.2K. Eso nos da la potencia de la resistencia. 5.3 watts. 5.33. Ajá. 5.33, ¿no? Eso indica que ninguna resistencia de colores soportaría en la práctica, Eso es verdad. o sea, ninguna Esa potencia. resistencia en esa condición, en ese sitio, no soportaría ninguna resistencia de color. Las resistencias de colores, las máximas que se fabrican, son de 2 watts. Son de 2 watts. Esa es de las de cajita, ¿no? Y La eso, cerámica. ya ni se encuentran esas de 2 vatios de color. Sí. Se pueden encontrar por ahí en alguna tarjeta de algún equipo, pero buscarla comercialmente es un poquito difícil. Si es de 5,33 vatios, la resistencia que tiene que colocarse ahí mínimo tiene que ser de 6 vatios. De 6 o más. 6 o más. Entonces tendría que ser una resistencia de las que son de alambre, de esas que tienen recubrimiento termoaislante o recubrimiento que parece de tipo porcelanizado. De esas que no es que, o sea, que vienen pintadas de un solo color verde, azul, marrón y que traen escrito sobre la parte de la superficie de la resistencia, traen el valor y la potencia. O sea, no tienen ningún código, sino que ahí viene escrito el valor de una vez. Pero era 5K, ¿no? O sea, una resistencia de 1,2K de 6 watts o más.
Faltaría determinar el valor de Voltaje mínimo y voltaje máximo. voltaje máximo y voltaje mínimo. El voltaje mínimo sería igual A veces usted, VC, R1, por L1 sobre L1 más R1. R1 más R2 más RB. más R2 más RBB. ¿30 por 50 de esto? Sí, 50. Creo que dio 50. Sí, sí, sí. 50 ohmios. Serían 1500. 50 más 500 Más 5K. 5K. 0.27. No era necesario. ¿Es esta la ecuación? Sí. $19 y algo, creo. 19.3. 19.3 Sí. menos 0.7 por 50. 50 más 100. 100. 120. 100, 120. 120 la descarga. 5.47. Viene acá. Lo bueno es que no tengo que apiñar, se acaba. Hacemos ese. ¿Qué si hacemos ese? El 9. Sí, el que quiero ver aquí. Es el que quiero. ¿Cuál es el que se lo tienen copiado ahí? ¿Qué? Que se lo tienen copiado ahí. Sí. Profe, hacemos el que le estaba diciendo. Ah, toma, toma. Ah, ya, ya. Sí, consigo. ¿Qué? Pues para la grabación mientras él. No, déjame grabar en la conversación que salga. Ay, chico, qué valor. Tiene clavado. Quiere agarrar cámara. Y que él también tiene que salir en el video. Hola, soy el camarógrafo. Los matrices que te está grabando vertical. Sí, todo el video de costado y ahora está en vertical. ¿Sabes? Lo tiene que cortar. Eso es un corto de